Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Durante unos 50 años, los judíos estuvieron exiliados en Babilonia. Y ahora Ciro, el rey de Persia, vencedor de los antiguos opresores, permite que los judíos libremente puedan regresar a la tierra de sus padres. Es tiempo de alegría, de comprender que las promesas de Dios se cumplen, de agradecer que Dios no se haya olvidado de su pueblo. Nos cuesta ver esto cuando estamos en el exilio, pero al ver por lo que pasó este pueblo y la liberación que Dios le ha otorgado, vivamos con esperanza nuestros exilios cotidianos. Iniciemos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén de Judá para reconstruir la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Que la población de cada lugar ayude a todos los que queden de ese pueblo, en cualquier parte donde residan, proporcionándoles plata, oro, bienes y ganado, como así también otras ofrendas voluntarias para la casa del Dios que está en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios, se pusieron en camino para ir a reconstruir la casa del Señor que está en Jerusalén. Sus vecinos le proporcionaron toda clase de ayuda: plata, oro, bienes, ganado y gran cantidad de objetos preciosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negueb. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien. ¿Por qué?
al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como termina el Evangelio, ñande catula ya, vaya vio ñande yara, bella ñañata ñande ya lleva, peor coa me oyo me eveta hin, apendore cueve, hoy piata y shui, hasta lo que cree tener, va pio la hiseo, pia, va con la ñande yara, ave, la ñande yo puedo ir página, ñandemo penota hina guave. Bueno, ¿qué significa, queridos hermanos? Al que tiene se le dará. Tenemos que mirar desde un sentido consecuencial. Recordemos, queridos amigos, que estamos hablando de una encarnación de Dios, de una encarnación del Espíritu en nuestra vida. ¿Cómo trabaja Dios en el mundo? ¿Cómo Dios trabaja en nuestra sociedad? Vaya de yara oye esa calle bañande. Vaya ñande catula ya esa y cua de yara oinjaina be ñande abetebe. Y justamente por las consecuencias de nuestro obrar, queridos amigos. ¿Qué quiere decir el que tiene? El que tiene. Va, eren de Ewereco. Vos, por ejemplo, sos músico y sabés tocar guitarra, ¿no? Es porque vos amaneciste, oiga, tututun, are yapó, peala, yapó, Juan Cancio, Barreto, o Cayo Sila, Godoy, Barea lleva, o Berta, Roja, etc. También hay Valena, mira, tutu. Pero Peña Mien de Guera, a Peña Mongue también de Guera. Ya se me Guera y con Eva un día, tu, ambos puñan de bella, ambos puponayan de la de música, por ahí te lleva. No, queridos hermanos. Mira, está galleve. Peazo. Y así también en cualquiera, ¿verdad? De las cualidades que nosotros tenemos. Toditos pasamos por una experiencia de lucha, de crecimiento, de proceso, ¿verdad? Para ser un sacerdote, también la misma cosa. Es estudiar, leer. Nunca ande oye, siempre te vas a ir abriendo la sabiduría. Por eso que yo siempre digo, sobre todo cuando hablo un poco de la secta de los protestantes, sin estudio no podemos, porque vamos y engañamos a la gente y decimos lo que queremos, lo que se nos viene a la cabeza. Entonces hay que ser en este sentido muy exigente. Al que tiene se le dará. ¿Por qué? Y porque cuanto más vos sos capaz de producirte, ya eso producir tu vida, producir tu propia existencia, producir tus propias cualidades y capacidades. Esto es lo que después dice, aumentará también, queridos hermanos, nuestras capacidades de hacer el mayor bien a los demás. Eso quiere decir, al que tiene, se le dará. Pero hay otro elemento, queridos amigos, aquí importante, dice, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Se dan cuenta entonces? Porque vaya a atan de Hewi, la de Huerecoya, vaya a atan de Hewi. Por eso dice, hasta lo que él cree tener. Estos pues son los famosos Uiroshuko, ya entienden. Y en el aspecto religioso, en el aspecto moral, en el aspecto de la vida de comunidad, cree que tiene. Shaipapa hoy, Shepea se llama, de Viroshuko, de Irecoimba Ebejan de Icuaimba Ebes amigo, de Viroshuko y Terei hoy. ¿Por qué? Y porque justamente aquello que nosotros no tenemos, no podemos dar a nadie. Y por eso dice, se te va a quitar hasta lo que crees, porque tengo la imaginación me tengo a la huereco. Ahí vas a vender coimba eve. Y entonces hasta esa ilusión va a salir de vos, queridos hermanos. Así que con algo ñandela ñamiñabe ñande pues tú me opearé amoñe punusecuri aquí desde el fondo, ¿verdad? Del evangelio, como concluye con este mensaje de salvación. Añande yara peoñe punoma oye ñande presten atención ñande. Presten atención. Belleza pe haya amigo. Belleza cuasha amigo. El que tiene verdaderamente porque hace un camino y hace un esfuerzo de vida santa,
un camino y un esfuerzo de vida sana, así como el Señor te pide, evidentemente que va a recibir cada vez más, porque es fruto de esa gracia de Dios, porque te empeñaste de esa colaboración con la fuerza del Espíritu Señor. Vamos a llevar a etcétera, etcétera. Quiere decir que vivís de una gran ilusión, pero es una ilusión pasajera, porque después dice, hasta eso, lo que vos creés tener, se te quitará. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que restablezca la esperanza y la salvación revelada en el Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que difundan la verdad y la gracia de Dios, dando testimonios de vida, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que cooperemos con nuestros trabajos y bienes en la reducción de la pobreza y establezcamos la comunidad cristiana más justa, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos, con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos, con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Oración final. Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Junto a ti, María,